pasamos de ese tema, vamos a ir a otro tema con nuestro colega Javier Monsalve. Estamos repasando las últimas cosas que han ocurrido acá en la provincia de Concepción. A menos, Javier Monsalve, ¿dónde estás tú? Cuéntanos. ¿Qué tal, Hugo? Sí, nos encontramos en el sector Costanera, en Pedro de Valdivia, y vamos a hablar de medio ambiente, Hugo, porque pasaron ya 6 meses desde que comenzó el plan de descontaminación ambiental. Mucho hablamos de este tema, recordemos que fueron ya más de una década que se buscaba tener un plan de descontaminación en el Gran Concepción. Lo cierto es que son 10 de 12 comunas las que pertenecen a este plan de descontaminación y se entregaron cifras, balances en general de estos 6 meses. Escuchemos al Ceremi de Medio Ambiente, Mario Delané, para poder comentar luego esto, Hugo, y por supuesto lo que él nos dice respecto a estos 6 meses del plan de descontaminación ambiental y por supuesto la fiscalización y gestión de episodios críticos en el Gran Concepción. Fue el primer año donde nos tocó implementar la gestión de episodios críticos en las 10 comunas donde aplica el plan de descontaminación de Gran Concepción. De un total de 182 días podemos decir de que hubieron 8 preemergencias, 18 alertas y el resto de los días en condición de bueno o regular. Eso significa que dentro de lo esperado, de lo que estábamos registrado como histórico, tuvimos buenos antecedentes pese a la situación de pandemia, al aumento de las horas de las personas en sus hogares. Sin duda que la condición climática nos favoreció bastante por la intensidad de las lluvias y la frecuencia de los vientos. Bueno, el Ceremi lo mencionaba, claro, este año ayudó bastante las lluvias y los vientos. Y comentaba, claro, que no hubo emergencias 0, pero emergencias 8. Alertas 18, regular aire, regular 42 días y bueno 114. Así que esas son las cifras que deja estos primeros 6 meses de entrada en vigencia del plan de descontaminación ambiental, que fueron bastantes años los que se trabajó, que se peleó por supuesto para contar con este plan de descontaminación. Lo cierto es que, claro, a diferencia de otros, en otros lugares de nuestro país, por ejemplo Santiago, ellos apuntan principalmente a la contaminación del tránsito vehicular. Nosotros acá tenemos el problema de la leña, que es también, por supuesto, presente en el resto de nuestro país, sobre todo en la zona sur, porque esta representa el 59% de la contaminación, lo representa la calefacción domiciliaria, Hugo, y el uso de la leña principalmente. Sí, es un año muy irregular. Yo no sé si la información que ha entregado el Ceremi de Medio Ambiente es, ¿cómo señalarlo?, representativa de un año normal en la provincia de Concepción. Porque si bien es cierto, había más gente en las casas, digamos, y uno entiende que pudo haber más contaminación desde el punto de vista de las chimeneas y todas estas cosas, hubo menos polución en el ambiente porque hubo muy baja locomoción colectiva, muchas empresas trabajando a media máquina. Entonces, tengo serias dudas sobre la representatividad del tema. Lo que ha sucedido, más bien tengo la sensación que es producto del contexto en el que estamos y no precisamente de que el plan y las medidas preventivas del plan y la socialización del plan haya dado los efectos esperados, digamos. Entonces, tampoco tenemos datos, lamentablemente, para atrás, Javier. O sea, no podemos comparar este año con el año pasado, porque el año pasado no tenemos datos. Entonces, si el año pasado hubiesen existido 20 emergencias ambientales y este año tenemos ninguna, claro, uno podría decir, está bien. Tampoco nos podemos comparar con Chillán, porque ellos tienen una condición geográfica compleja, más distinta, más compleja que la nuestra, en un valle ahí, no tiene circulación de viento, la costa, en fin. Por eso me cuesta analizar con sinceridad, te lo digo, me cuesta analizar lo que informó el Ceremi. Yo creo que el dato está ahí, es un dato objetivo, y yo creo que ni siquiera sé si vamos a poder compararlo con el otro año, porque el otro año, si no estamos en pandemia, va a ser un año muy distinto. Si el otro año estamos en pandemia, van a ser comparables las cifras, pero si no, va a ser complejo los datos que se han entregado. Sí, otro tema que me llama la atención y que hablamos varias veces también este año tiene que ver con la fiscalización de los humos visibles. Sí. Recordemos que ese tema es súper importante porque es la fiscalización en terreno de que se cumpla, por supuesto, cuando hay preemergencias o cuando la calidad del aire no es bueno, que no haya humos visibles. En este año hubo episodios como ese y claro, no tenemos registro de si hubo fiscalizaciones o no. Quizás este año hay una especie de marcha blanca, teniendo en cuenta el tema de, por ejemplo,
que tú mencionabas, el COVID, de que estamos en las casas, principalmente las personas, y claro, sería difícil impedir que las personas se calefaccionen, por supuesto, si se les pide que estén en sus casas. Entonces, claro, quizás este año a lo mejor fuimos un poco más blandos, el contexto del otro año será distinto. Bueno, lo cierto es que ya hay cifras para poder compararlas, por supuesto, a futuro, y teniendo en cuenta que es los primeros 6 meses ya, el primer año de la puesta en marcha de este plan de descontaminación ambiental. Sí, y como balance está bien, digamos, se dan a conocer como las cifras más importantes, las preemergencias, emergencias, qué sé yo, que en el fondo tiene que ver con la calidad de vida de cada una de las personas, ¿ah? Pero faltan ahí un montón de cosas, seguramente el balance debe ser más completo en términos de, había una inversión que hacer en recambio de estufas, ¿te acuerdas tú? Sí. Había una inversión que hacer en materia de, por ejemplo, de construcción de viviendas, que las viviendas de aquí para adelante, como esta es una zona que ya está un plan medioambiental operando, las viviendas tienen que cumplir ciertos requisitos muy superiores en materia de calefacción o qué sé yo. Entonces, hay hartas cosas que analizar todavía, y de eso el Ceremi en su cuña, digamos, no alcanza a decir mucho, por eso hay que echar una ojeada al balance del plan en términos generales. Pero la información general está ahí, Javier. Sí, claro. El plan, como tú lo mencionas, el aislamiento térmico de las viviendas, el cambio de calefactores, algunos que subsidiados por el gobierno. Lo cierto es que este año por lo menos vivimos una situación que llamó bastante la atención. ¿Recuerdas tú que hubo alrededor de cerca de un mes donde no había pellet? Sí. Y claro, mucha gente apostó por este combustible, y también hubo una sobredemanda del mismo. Bueno, ha vuelto a la normalidad, conversamos con Medio Ambiente en su momento, también con Energía, que era como la cartera responsable. Lo cierto es que, claro, falta mucho todavía, falta sobre todo educación para las personas, porque sigue apareciendo con un 59% la contaminación, el responsable de la contaminación en nuestro Gran Concepción, el tema del uso de la leña, que surge como el principal contaminante, claro, y de ahí a emigrar a combustibles menos, por supuesto, contaminantes, menos nocivos para la salud de las personas. Sí, o ocupar la leña en lugares certificados como corresponde, con un porcentaje de humedad como corresponde, y no comprarla ahí en cualquier lado y con un porcentaje de humedad superior, lo que significa más humo, en fin. Está interesante de analizar el tema, no lo podemos hacer en este despacho porque es muy corto, pero está interesante analizar, habría que conseguirse el documento, echar una miradita ahí y ver qué pasa con nuestra cifra. Muchas gracias, Javier Monsalve. Buenas tardes, claro, vamos a estar súper atentos porque venimos hablando de este tema hace ya varios años, y en los últimos 2 por lo menos bien pendientes, así que comenzaba, ¿no?, este plan de descontaminación bastante anhelado en el Gran Concepción. Sí, más de 10 años tardó en salir el plan de descontaminación ambiental, una brutalidad, demasiado para mi gusto. Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes, que estés bien, chao, chao.